Bueno, gracias al Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales por la invitación para platicar sobre la industria de refinación y la transición energética. Como mencionaban hace un momento, este es un tema muy interesante que cada día adquiere mayor atención a nivel mundial. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta lámina presenta un esquema simplificado de los principales productos que se obtienen de la refinación del petróleo crudo. Primeramente, se obtiene petróleo en un pozo productor, el cual se envía a los consumidores que se encuentran en diferentes partes del mundo a través de oleoductos vía terrestre o buquetanques vía marítima. El petróleo lo reciben los consumidores y lo procesan en una refinería donde eliminan compuestos contaminantes como el azufre. Y además lo procesan en otras plantas para obtener productos que cumplan con las especificaciones establecidas por los reguladores de cada país. Se obtiene una gama amplia de productos en una refinería, pero los principales productos son combustibles para transporte, gasolinas para automóviles, turbocina para aviones, diésel para transporte pesado, trailers, y combustóleo para embarcaciones marítimas, para la industria en general y para plantas termoeléctricas que generan electricidad. La que sigue, por favor. Esta lámina muestra los rendimientos de productos que se obtienen en las refinerías de los Estados Unidos de América. Como puede observarse, existe una amplia gama de productos. Por cada litro de petróleo que se alimenta una refinería, se obtiene un 49% de gasolinas, 25% de diésel y 9% de turbocina. El 83% de los productos son combustibles para transporte y calefacción. Un porcentaje pequeño, 1%, son corrientes que se alimentan a plantas petroquímicas. Y lo señalo aquí porque precisamente las plantas petroquímicas van a jugar un papel importante en el futuro. La que sigue, por favor. Hoy en día podemos identificar 4 periodos relevantes en la industria de refinación. El primero, antes de la pandemia, donde cada año se registraba un incremento de la demanda de combustibles líquidos, impulsado principalmente por el crecimiento en las economías emergentes en Asia, los países principales, China e India. De tal manera que en 2019 se alcanzó una demanda de aproximadamente 100 millones de barriles diarios de combustibles líquidos. En 2020 nos sorprendió en el mundo la pandemia del coronavirus, COVID-19, y para evitar su propagación, muchos países cerraron sus fronteras y se promovió el confinamiento de la población en gran parte del mundo. Esto ocasionó que la demanda cayera a 85 millones de barriles día en el mes de mayo de 2020. Afortunadamente, los investigadores desarrollaron vacunas en un tiempo récord. En diciembre de 2020 se iniciaron los programas de vacunación en varios países. Se controló hasta cierto punto la propagación de la pandemia. Se eliminaron las restricciones se empezaron a eliminar restricciones de confinamiento y se inició la reactivación económica en gran parte del mundo. Esto ha dado como resultado que se recupere la demanda de combustibles y en abril de 2021 se alcanzó ya una demanda que se estima en 95 millones de barriles diarios. Varios analistas estiman que la pandemia pueda tener un impacto duradero en el consumo de petróleo. En los próximos años se prevé que el consumo se mantendrá por debajo de la demanda observada en 2019. A largo plazo, es probable que la pandemia afecte el consumo de combustibles a través de un cambio en el comportamiento de las personas. Los viajes aéreos podrían experimentar una reducción permanente a medida que los viajes de negocios
se reduzcan en favor de reuniones remotas, reduciendo la demanda de combustible para aviones. La adopción del trabajo desde casa, lo que llamamos el home office, puede reducir la demanda de gasolina. Sin embargo, algunos opinan que esto podría compensarse de alguna manera con un mayor uso de vehículos privados si la gente sigue siendo reacia a usar el transporte público. Si bien el impacto general es difícil de cuantificar, las preocupaciones sobre la demanda futura de petróleo y combustibles fósiles ya están afectando las decisiones de los inversionistas y las empresas petroleras. Varios analistas de mercado y agencias de energía están considerando escenarios donde la demanda de petróleo puede haber alcanzado su punto máximo en 2019 y varias empresas petroleras importantes han anunciado cambios en la estrategia a largo plazo, reduciendo la inversión en nuevos proyectos de hidrocarburos y cambiando su visión hacia proyectos de energías renovables. Sin embargo, a pesar de ello, pues ya tenemos ahorita una demanda de 95 millones de barriles día y hay mucho optimismo en que con la reactivación económica por los programas de vacunación puede incrementarse esta demanda aún más. Algunos analistas opinan que para el 2022 pues vamos a llegar a los 100 millones de barriles por día. En los últimos meses ha llamado la atención el cambio climático. Por ejemplo, sorprendió que en el mes de febrero en el estado de Texas, en Estados Unidos de América, se alcanzaran temperaturas muy bajas. La temperatura más alta en la ciudad de Dallas era de 9 grados centígrados bajo cero el 15 de febrero de 2021, la parte sur de Estados Unidos. Esta temperatura era 25 grados centígrados por abajo de las temperaturas promedio del mes de febrero. Estas bajas temperaturas ocasionaron un caos al tenerse una demanda de electricidad mayor a la capacidad de generación de esa región, cierre de ductos por congelamiento de agua y paro de refinerías. Es un hecho que debe prestarse atención especial al cambio climático. La que sigue, por favor. La Agencia Internacional de Energía ha señalado: hoy en día, el sector energía es la fuente de aproximadamente 3/4 partes, o sea, el 75%, de emisiones de gases contaminantes y representa el punto clave para evitar los peores efectos del cambio climático, quizás el reto más grande que la humanidad ha enfrentado. Reducir las emisiones de dióxido de carbono a cero en 2050 es consistente con los esfuerzos para limitar el incremento a largo plazo de la temperatura promedio global en 1.5 grados centígrados. Este es un llamado para buscar una transformación completa de la manera en que se produce, transporta y consume la energía. La Agencia Internacional de Energía publicó un estudio en mayo de este año en el que presenta un mapa, una ruta para alcanzar 0 emisiones de CO2 en el año 2050. No es un documento vinculatorio, pero proporciona información valiosa que señala que es posible reducir las emisiones netas de CO2 a 0 en 2050, pero se requiere del esfuerzo de todas las naciones. La que sigue, por favor. En esta lámina se ejemplifica la importancia de que las naciones establezcan estrategias y políticas que influyan en el comportamiento de la población y las empresas. La Agencia Internacional de Energía estima que el 75% de las emisiones contaminantes se reducen a través del cambio en el comportamiento de los ciudadanos, de la población y de las empresas, influenciado por mandatos y regulaciones. O sea, sí se requiere que existan nuevas políticas, nuevas regulaciones, que haya mandatos que obliguen a que haya un cambio en el comportamiento de todo el mundo.
La que sigue, por favor. Pero ¿cuál es el consumo actual de energía por tipo o fuente? La Administración de Información de Energía de los Estados Unidos de América reportó en abril de 2021 datos interesantes. La verdad me sorprendió ver esta estadística de los consumos de energía. La columna izquierda muestra el porcentaje del consumo de energía que proviene de fuentes renovables, biomasa, hidroeléctricas, eólicas, plantas solares y geotérmicas. Y la columna derecha muestra el consumo para fuentes no renovables, es decir, combustibles fósiles como el petróleo, gas natural, carbón y la energía nuclear. Los combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, representan el 78.5% de las fuentes de energía que se utilizan en Estados Unidos. Y las fuentes renovables representan solo el 12% del total, 12.4%. Es claro que para reducir las emisiones se requiere un cambio de rumbo, es decir, un golpe de timón. La que sigue, por favor, Bernardo. Esta lámina señala la generación de energía para 4 sectores principales: generación de electricidad, la industria, el sector industrial, el transporte y los edificios, que básicamente es vivienda, comercios y oficinas. La columna izquierda muestra los combustibles fósiles que se utilizan en cada sector. Pues básicamente es el quemado de gas, diésel, combustible y carbón. Combustibles en general. La columna de la derecha presenta las alternativas ambientales que podrían sustituir a los combustibles fósiles. Señalé la energía nuclear porque no es renovable y deja otros residuos contaminantes que representan ciertos riesgos. También señalé la tecnología CCUS, que es la tecnología para captura de carbón, almacenamiento y para usos de la tecnología de carbón, que por sus siglas en inglés son CCUS. Y esto lo hice porque es una tecnología que actualmente se encuentra en etapa de desarrollo, lo cual representa un reto que juega un papel importante para reducir emisiones en el sector industrial. La que sigue, por favor. Esta lámina presenta una estimación de las emisiones de CO2 para economías avanzadas y para países en desarrollo y economías emergentes. La gráfica de la izquierda muestra las emisiones totales. La gráfica de la derecha presenta las emisiones per cápita. Se observa que las economías avanzadas tienen menores emisiones totales de CO2 que las economías emergentes. Y por el contrario, las economías avanzadas tienen mayores emisiones per cápita. La Agencia Internacional de Energía estima que las economías avanzadas podrían reducir sus emisiones a cero alrededor del año 2045, antes del año 2050. La siguiente, por favor. Esta lámina presenta en el lado izquierdo una estimación de las emisiones de CO2 por sector. El sector con más emisiones es el de generación de electricidad, pero cae rápidamente después del año 2030, apoyado por las tecnologías solar fotovoltaica y la tecnología eólica. Le siguen los sectores industrial y de transporte, los cuales tienen emisiones altas de CO2. Y el sector edificios, al igual que un rubro que ellos señalan como otros, tienen bajas emisiones de CO2. La gráfica de la derecha muestra las emisiones totales de CO2 gruesas y netas. La campana morada representa las emisiones gruesas, lo que llaman gross emissions. Obsérvese que para el año de 2050 no es posible reducir las emisiones gruesas a cero.
dado que se requiere el uso de tecnología para la captura y almacenamiento de carbón, así como encontrar mayores usos del CO2. La línea continua, línea continua negra que viene sobre la campana, en la parte final se separa de la campana y es así puede alcanzar el cero. ¿Pero cómo? La Agencia Internacional de Energía estima que aproximadamente 1.9 gigatoneladas de CO2 se capturan con tecnologías de captura de carbón. De esta manera será posible llevar a cero las emisiones netas de CO2. La siguiente, por favor. Esta lámina presenta el consumo de combustibles en la industria. Se observa una reducción de los combustibles fósiles. O sea, en el año 2020, los combustibles fósiles tienen una alta proporción, mayor al 60%, una alta participación en la generación de energía eléctrica en la industria. Se observa una reducción de los combustibles fósiles, que son carbón, petróleo, gas natural, y un crecimiento de las energías renovables, electricidad, biocombustibles e hidrógeno verde, conforme nos vamos desplazando hacia el año 2050. La Agencia Internacional de Energía estima que el uso de combustibles fósiles se reduce a la mitad para el año 2050, esto es en la generación de energía eléctrica, generación de energía en la industria, y son reemplazadas principalmente por electricidad y biocombustibles. La que sigue, por favor. Con relación a las industrias químicas, del acero y cementera, se tienen retos tecnológicos importantes. La columna morada, la morada fuerte, muestra la ruta convencional para suministrar energía con combustibles fósiles. Y la participación de la ruta convencional se reduce para los siguientes años. Por ejemplo, para la industria del cemento, se ve una reducción apreciable. Pero un punto importante en todo esto es que requieren del uso de tecnologías para la captura del carbón y almacenamiento de CO2, así como de encontrar más usos para el CO2, tanto en la industria química como en la industria del acero, como en la industria cementera. Se nota una reducción de la participación de los combustibles fósiles, pero hay una columna morada clara o color violeta que crece sustancialmente, que representa básicamente el uso de la tecnología para la captura del carbón y su almacenamiento. La que sigue, por favor. Cambiando al consumo de combustibles para transporte. Actualmente, los combustibles fósiles proporcionan más del 95% de la energía requerida para el transporte. La Agencia Internacional de Energía estima que para el año 2050, los combustibles fósiles serán sustituidos por fuentes renovables, donde la electricidad y el hidrógeno representan más del 70%. Hoy en día, se tienen automóviles eléctricos que han mostrado su capacidad. Sin embargo, es importante señalar que para el año 2050 no se elimina el uso total de los combustibles fósiles, debido a que aún no se cuenta con sustitutos de los combustibles fósiles para el transporte por avión y para las embarcaciones marítimas. La siguiente, por favor. Esta lámina presenta la posible evolución de los combustibles para el transporte ferroviario, las embarcaciones marítimas y la aviación. La Agencia Internacional de Energía estima que el transporte ferroviario será eléctrico casi en su totalidad. El transporte marítimo reemplazará el 85% de los combustibles fósiles con el uso de biocombustibles, hidrógeno y amoníaco. Con relación a la aviación, se estima que el 80% de los combustibles fósiles se sustituirán con biocombustibles
y otros combustibles sintéticos. La que sigue, por favor. A pesar de que se cuenta con tecnologías probadas y eficientes para los carros eléctricos, existen retos muy importantes para reducir las emisiones de CO2 a nivel mundial. Por ejemplo, para el año 2030, se requiere cuadruplicar la producción de electricidad con tecnología solar fotovoltaica y eólica para el año 2030. Y se necesita incrementar 18 veces la venta de automóviles eléctricos. Es decir, los vehículos eléctricos pasan del 5% de las ventas mundiales de automóviles a más del 60% para 2030. Hemos visto noticias de varias armadoras que están diciendo que ya no van a fabricar automóviles cuyo combustible es la gasolina y que se van a abocar directamente a la fabricación de automóviles eléctricos. La Agencia Internacional de Energía señala además que en su reporte que para cuadruplicar la producción de electricidad se requiere instalar un parque solar grande cada día. Realmente resulta difícil de alcanzar. La que sigue, por favor. Con la breve revisión de los posibles cambios que podrían presentarse en el mundo para reducir las emisiones de CO2 y reducir los efectos del cambio climático, surge la pregunta de cuál sería la evolución de la industria de refinación. El primer reto es si se reduce la demanda de combustibles, porque entonces se requerirá buscar nuevos consumidores. Por ejemplo, la industria petroquímica. Existen corrientes de refinación del petróleo que pueden utilizarse como materia prima en la petroquímica. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Los combustibles para aviación y embarcaciones marítimas aún no han encontrado sustitutos y por consiguiente se seguirán utilizando, pero deberán combinarse con biocombustibles y otros combustibles sintéticos. Es muy probable también que las regulaciones ambientales sean cada vez más estrictas con el propósito de reducir las emisiones de CO2. En respuesta, las refinerías deberán incrementar su eficiencia energética para reducir emisiones y utilizar tecnologías de captura y almacenamiento de carbón, así como buscar usos del CO2. Además, algunas naciones pueden implementar el uso de impuestos verdes, lo cual va a encarecer el proceso de refinación. La que sigue, por favor. Se espera que las refinerías en el mundo busquen una mayor diversificación e integración. No van a poder subsistir si se encuentran aisladas. Con la reducción de la demanda de combustibles como la gasolina, deberán buscarse integrar con plantas petroquímicas para aprovechar corrientes como las naftas y los productos aromáticos, benceno, tolueno y xileno, que actualmente se mandan al pool de gasolinas, pero entonces pueden aprovecharse en la industria petroquímica. Además, podría buscarse su integración con plantas de producción de biocombustibles para generar combustibles que puedan utilizarse para el transporte en aviones y embarcaciones marítimas. La producción de hidrógeno verde puede resultar de utilidad para reducir las emisiones de CO2. Un rol muy importante lo desempeñarán las tecnologías para la captura y almacenamiento del CO2 en todo el sector industrial donde se continuará utilizando combustibles fósiles. Y será necesario buscar incrementar los usos del CO2. La lámina que sigue, por favor. Esta lámina presenta un ejemplo de integración de diferentes sectores de la industria donde se comparte el uso de un ducto para el transporte y almacenamiento del CO2. Pero antes de esto, déjenme comentar que en Houston, Texas, se tiene un canal de navegación conocido como Ship Channel. En este canal de navegación, pues,
se utiliza la ruta marítima para la llegada de petróleo crudo y para la salida de productos a diferentes mercados. Víctor, ¿puedes hablar más fuerte, por favor? Porque algunos de nuestros escuchas no oyen bien. Claro que sí, perdón. Gracias. Bueno, en este canal de navegación, alrededor de este canal de navegación en Houston, Texas, se ubican varias refinerías que requieren de hidrógeno para sus procesos de refinación. Requieren también de otros servicios. En lugar de que cada refinería instale su propia planta de hidrógeno, que corre alrededor del canal su propia planta de hidrógeno, mejor lo compran a una compañía que tiene un ducto de hidrógeno que corre alrededor del canal de navegación y produce el hidrógeno a gran escala. De esta manera, los refinadores evitan la inversión de las plantas de hidrógeno y la compañía que lo suministra aprovecha la economía de escala. El esquema de esta lámina muestra un ducto para CO2, que puede ser algo similar al ejemplo que estaba yo dando para el hidrógeno en el canal de navegación de Houston. Este ducto para CO2 podría estar ubicado en un complejo industrial donde diferentes industrias, como la industria del cemento, acero, la química, y aquí se ve una planta termoeléctrica, pues capturan el CO2 que están produciendo y lo envían al ducto donde se transporta a un punto donde se almacena. Y aquí en la parte inferior se ve un punto donde se almacena. Este almacenamiento se hace subterráneo, se hace bajo tierra y además se aísla, ¿sí? O bien también podría enviarse para utilizarse en otros sectores, por ejemplo, en la industria de fertilizantes, o aquí se muestra, por ejemplo, en un pozo productor, donde el CO2 puede utilizarse para la recuperación mejorada en pozos. Entonces, básicamente, en lugar de que cada quien esté buscando la manera de capturar el CO2, bueno, sí lo tiene que buscar capturar, pero la manera de almacenarlo, pues lo que puede hacerse es tener un ducto a través del cual toda la industria esté suministrando el CO2 y que se tenga un solo punto donde pueda almacenarse o donde pueda enviarse para otros usos. La que sigue. Con relación a la industria petroquímica, sí, pues pueden utilizarse diferentes corrientes de la refinación y, por ejemplo, actualmente se utiliza etano para la producción de etileno, pero podría sustituirse el etano con naftas de la refinación para la producción de etileno, el cual se emplea para producir, para obtener productos de la petroquímica secundaria, que son materias primas para generar una amplia gama de productos de consumo final en la industria en general. La Agencia Internacional de Energía señala que la petroquímica se está convirtiendo rápidamente en el mayor impulsor de la demanda mundial de petróleo. Estima que los petroquímicos representarán más de un tercio del crecimiento de la demanda de petróleo hasta 2030 y casi la mitad del crecimiento hasta 2050. La que sigue, por favor. Otro ejemplo del uso de productos de la refinación en la petroquímica son los compuestos aromáticos, los cuales se utilizan actualmente en la formulación de las gasolinas para automóviles. Con la reducción de la demanda de gasolinas en un futuro, la posible reducción, los productos aromáticos, benceno, tolueno y gilenos, se pueden utilizar en la petroquímica para producir una amplia gama de productos de consumo final en la industria en general. La siguiente. Bien. Viendo cuál es el panorama que se presenta por el cambio climático, pues podríamos concluir que para atender los problemas que se avecinan por el cambio climático, se requerirá que las naciones implementen estrategias y políticas para reducir las emisiones de CO2 y metano. Es un reto que en las siguientes décadas tendrá que enfrentar la humanidad.
Existen múltiples factores que ocasionan que exista gran incertidumbre en las estrategias para abordar el cambio climático. La transición energética deberá acompañarse del desarrollo tecnológico, dado que en ciertas áreas no se cuenta con tecnologías maduras y probadas. Y para algunas naciones se requerirá un cambio de rumbo en su estrategia y política energética actual. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía estima que no se requieren nuevos campos de petróleo y gas natural adicionales a los ya aprobados para su desarrollo, y estima que se concentrarán cada vez en un pequeño número de productores de bajo costo. Y aquí viene una gráfica que precisamente presenta la Agencia Internacional de Energía, donde se ve el pico en el año 2020 en la producción de petróleo, y ellos estiman que debería reducirse la producción de petróleo sustancialmente, ¿sí? Donde la OPEP pues, tendrá una mayor participación. ¿Y por qué piensan ellos que podrá ser la OPEP la que tenga una mayor participación? Pues porque básicamente la producción, muchos productores de la OPEP tienen bajos costos de producción en comparación con otras tecnologías como las tecnologías de shale oil en Estados Unidos de América, que tienen un costo muy elevado. Pero aquí viene un punto importante, un reto mundial, porque es cambiar políticas de muchos países y de muchos países productores que realmente no están viendo con los mejores ojos las conclusiones o bueno, las recomendaciones, digámoslo así, las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía para poder reducir las emisiones de CO2 y poder evitar un desastre por el cambio climático. Y pues con esto concluyo mi presentación. Le cedo la palabra a Bernardo de la Garza, que va a dar un aspecto económico de la transición energética en la industria de refinación. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Adelante, Bernardo. Ahora déjame volver a encontrar la mía. Sí, tu presentación. Creo que ahí estamos, adelante. ¿No? Sí, adelante, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues, primero que nada, agradecer nuevamente al Centro de ITAM de Energía y Recursos Naturales por la invitación y permitirnos platicar con los alumnos del ITAM y otras personas de estos temas. Como ya dijo el doctor Brino, pues la verdad son temas muy interesantes y yo creo que de gran impacto, no solo para el día de hoy, sino también para el futuro. En el tema de refinación y transición energética, yo creo que es muy importante que recordemos que estamos hablando de diferentes tipos de plazos, ¿no? Cuando yo estudié algunas materias de economía en el ITAM, era muy claro que es muy diferente la visión que tiene el individuo y las actitudes que toma el individuo, si su preocupación es el corto plazo, que si es el mediano y el largo plazo. Entonces, puede resultar en algún momento confuso que estemos hablando de una gran caída en la demanda de combustibles fósiles en el largo plazo, cuando estamos viendo que con la recuperación del COVID, pues el precio del crudo otra vez se va dirigiendo hacia $100, hay demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante que mantengamos claramente los ojos en qué es lo que está pasando en el cortísimo plazo y qué es lo que se está pensando hacia el mediano y largo plazo. Lo otro que es importante es que siempre estamos hablando de simulaciones, ¿no?
no porque la Agencia Internacional de Energía diga que se va a caer 88% el consumo de crudo, eso es lo que va a suceder, ¿no? Lo que hizo la Agencia Internacional de Energía en este reporte fue qué es lo que le pasaría a la industria si hay un cumplimiento estricto de los compromisos por país en el Acuerdo de París. Eso fue lo que hizo la agencia. Al igual que Víctor, yo también voy a usar algunas láminas de este reporte y les recomiendo a todos que lo revisen. Es un reporte bastante extenso, pero que trae una visión muy interesante de qué es lo que se necesita para evitar los efectos de cambio climático, ¿no? Y yendo al tema del cambio climático, el otro tema que sí es muy importante es que la discusión a nivel global sobre el cambio climático ha cambiado sustancialmente, ¿no? Hace unos años la discusión era si existía o no el cambio climático, incluso había científicos que se atrevían a discutir las evidencias muy claras del calentamiento global antropomórfico causado por el ser humano, ¿no? Creo que esa discusión ya desapareció, afortunadamente. Ya gran parte de la industria de hidrocarburos ha aceptado la existencia del cambio climático. Nos llevó pues, que haya pasado tragedias terribles como el invierno terrible en Texas, y las inundaciones que se están viendo en gran parte del mundo, y el desolado calor y sequía que están teniendo ahorita en los Estados Unidos. Creo que hay ya la evidencia de que hemos afectado y hemos sacado mucho de este planeta es muy clara, ¿no? Pero ahora la discusión se ha tornado así. Para poder enfrentar los problemas de cambio climático, la solución puede ser tecnológica, con tecnologías complicadas y caras, como es el secuestro de carbón, o si necesitamos realmente hacer cambios muy radicales en la manera que nos comportamos, ¿no? O sea, yo lo veo, creo que hay tres puntos de vista. Un punto de vista en donde la industria dice, bueno, podemos seguir siendo dependientes de los combustibles fósiles, pero hay que hacer mucha tecnología para que el CO2 no salga a la atmósfera. Hay un punto intermedio en donde dice, bueno, si ya tenemos buenas alternativas para la electricidad, ¿por qué no electrificamos al mundo? Que también tiene unos retos considerables. Y luego está la última posición, que es la que esgrime Greta, que es, señores, hay que cambiar nuestra forma de ser, hay que reducir nuestro crecimiento, hay que ser un poco más sencillos en nuestro crecimiento, porque si no, nunca vamos a lograr hacer esto, ¿no? Pero habiendo esas posiciones, ¿qué quiere decir todo esto para la industria de refinación, ¿no? Y como lo que yo hice con esta presentación, pues quisiera hablar primero de las características económicas de la industria de la refinación y los retos que enfrenta, y luego cómo los cambios que ya nos anunció el doctor Briones van a afectar a esta industria, ¿no? Primero, hablemos cuáles son las características distintivas de la industria de la refinación. Pero es una industria multirregional. Normalmente no encontramos hubs muy grandes de industrias de refinación, ¿no? Hay tres hubs clave, el que se da en la costa norte del Golfo de México en los Estados Unidos, en donde en la zona de Houston y contiguos hay una cantidad importante de refinerías, en donde se pueden hacer soluciones como las que mencionaba el doctor Briones respecto al hidrógeno, pero realmente fenómenos de congestión de refinerías no hay muchos. Está el de Rotterdam y algo en la zona de Singapur para Asia. Pero normalmente lo que pasa es que la refinería se construye cerca de los puntos de demanda para satisfacer un mercado específico, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el modelo del Sistema Nacional de Refinación, pues se pensó muy claramente para satisfacer en pares las demandas de las grandes urbes mexicanas, ¿no? La dupla Cadereyta Madero estaba enfocada para el suministro de la zona de Monterrey, la dupla Tula-Salamanca para el suministro de la Ciudad de México y la zona del Bajío y Guadalajara, y finalmente la dupla Minatitlán-Salina Cruz para la península de Yucatán y el sureste, y por el Pacífico para toda la costa del Pacífico hasta llegar a la península de Baja California, ¿no? Entonces, eso hace que esta industria tenga muy fraccionadas las diferentes refinerías, y eso hace que cada refinería se enfrente a los vaivenes económicos de su propia región. Es una industria que trabaja con bienes fungibles, ¿no? Los llamados commodities. ¿Qué quiere decir que es un bien fungible? Que el bien vale
por lo que puede hacer. No estamos hablando de un lente Ray-Ban que a lo mejor cuesta $3 producirlo, pero lo puedo vender en $300 porque hice muy bien mi trabajo de venta, y lo volví un artículo de lujo. No, aquí estamos hablando de que pues, una gasolina es igual aquí que es en Estados Unidos, etcétera, en la medida que se han ido afinando las características de las gasolinas en todo el mundo, pues realmente fuera de algunos lugares, en México tenemos variedades entre las gasolinas que se queman en zonas metropolitanas y el resto del país, pero en todo el mundo pues, las gasolinas son muy similares en su calidad y en lo que se tiene que construir. Y entonces lo que sucede es que tienes un comportamiento típico de bienes totalmente fungibles, en donde realmente los precios son muy abiertos, se fijan por las leyes de oferta y demanda y están dados por el costo del último barril que se vende, ¿no? Aquí la preocupación es que la oferta tiene que entregar toda su producción a la demanda y entonces para poder hacer eso, el precio de toda la oferta lo fija el último barril que se puede vender, ¿no? Eso genera una serie de problemáticas. El otro tema que es muy importante es cómo funciona en su estructura, ¿no? Ya dijimos que es una industria fragmentada en mercados eficientes. El crecimiento de la demanda es bajo y ahora pues parece que va hacia la baja de manera muy importante. Son industrias muy intensivas en el uso de capital. Hacer una nueva refinería pues cuesta cerca de $10,000 millones. El CAPEX es muy alto, pero el costo de operación, el OPEX también es muy alto. Entonces, son de uso intenso de capital. Las tecnologías están muy maduras, no es que haya a la vuelta de la esquina un gran invento que nos vaya a cambiar el mundo de la refinación. Y hay barreras tanto de entrada y de salida, ¿no? Invertir en una nueva refinería es muy alto, pero salirse de una refinería existente es también muy complicado, porque una vez que uno decide cerrar una refinería y regresar al sitio donde se construye esa refinería a la situación normal del impacto ambiental generado, es un costo impresionante. Y pues nomás veamos el ejemplo de la ex refinería de Azcapotzalco y toda la inversión que se ha hecho para limpiar ese terreno, ¿no? En cuanto a la conducta de los jugadores, es una industria muy agresiva en precios. Los precios se fijan a través de modelos de programación lineal muy sofisticados, en donde cada jugador está tratando de poner toda su producción en los mercados en los que están enfocados. Están muy enfocados en reducción de costos, son empresas que si no pueden reducir sus costos, se ven muy afectados. Y luego tenemos el fenómeno de exceso de construcción en picos. Esto no quiere decir que no haya inversión en nueva capacidad de refinación. La capacidad de refinación ha crecido año con año hasta antes de la pandemia, pero esos crecimientos se dan en instalaciones existentes que descuellan, que hacen más capacidad dentro de la propia instalación, más que en instalaciones nuevas, por todos los problemas de impacto ambiental que construir una nueva refinería conlleva, ¿no? El desempeño en cuanto económico es una industria de muy baja rentabilidad. Es muy difícil que la operación de una refinería pague los costos de capital, y por eso también no existe en muchos proyectos de refinerías nuevas, porque la mayoría de lo que se hace es invertir en refinerías existentes para que los costos de capital no se potencialicen. Los ingresos y márgenes son muy volátiles y los precios, y por ende, eso quiere decir que vender una refinería, los precios de adquisición de refinería son bastante bajos, ¿no? No son precios de costo de reposición, sino son precios que van entre el 10 y el 30% de los costos de reposición, y ya hemos visto muchas transacciones actualmente que demuestran esta afirmación, ¿no? El otro tema, y voy a aprovechar creo que ya mostré esta lámina en algún momento en otra plática con ustedes, pero es muy importante entender cómo funciona el negocio, ¿no? El negocio es un negocio en donde a partir de un barril, la refinería no transforma todo el petróleo crudo en productos de alto valor como gasolina y diésel. Transforma parte del petróleo crudo en gasolina y diésel, pero parte de eso se va al fondo del barril y con una serie de productos que incluso son menos valiosos que
propio petróleo crudo. O sea, son productos que a la refinería le causan una pérdida, ¿no? Entonces, si vemos, este es un ejemplo ilustrativo sacando precios de la década de los 80 en el mercado de la costa del Golfo de Estados Unidos, pero es muy, muy sencillo, ¿no? El barril o lo producido valía cerca de $24 por barril, de los cuales 14, o sea, prácticamente el 60-70% de ese margen está dado por la gasolina. El costo del barril de la materia prima del petróleo crudo que se consumía en la región en ese momento eran $15.30, dando un margen bruto de $9. Esto es en una refinería de alta conversión, es una refinería que tiene equipos para que todo el producto residual que sale del primer proceso de transformación atmosférica se pueda convertir en productos de alto valor como la gasolina y diésel. Entonces llegamos a un margen bruto de $9, el costo de operación o el costo variable de la refinería es prácticamente $3, y luego los costos fijos, que es la amortización para recuperar la inversión, nos llevaba a márgenes de $5, ¿no? Es básicamente el margen neto que se obtenía. Si eso lo vemos en una refinería menos compleja, esta es una refinería que no tiene la capacidad de destruir el residuo de la primera destilación. Primero paga un crudo más caro porque paga un crudo que es más ligero para producir menos residual, ¿sí? Y aún así su margen bruto se reduce casi en $3. Los costos variables son un poco más bajos por el tipo de máquinas que tiene y lo mismo que el costo fijo, ¿no? Pero de todos modos su margen se reduce sustancialmente. Continuando con el tema de márgenes, lo que hice aquí fue los últimos 20 años de historia, comparar el margen, que es la línea anaranjada que tendrían que ver contra el eje del lado derecho, contra los precios del petróleo crudo, ¿no? Porque yo creo que sí es muy importante entender que dado que tanto el crudo como los productos resultantes de la refinación se manejan en mercados de commodities similares, no necesariamente que el precio del crudo llegue a $100 va a beneficiar a un refinador, porque entonces su materia prima llegó a $100. Entonces, como podemos ver en las instancias donde el crudo llegó a $100, 2011, 2012, 2013, los márgenes de refinación se redujeron sustancialmente, y lo que estoy graficando aquí es el margen bruto. Aquí todavía no se está poniendo el costo de operación ni el costo de capital de la refinería. Y los márgenes más altos que se observaron en ese periodo fueron de $14. Estamos comparando los márgenes de la costa del Golfo de Estados Unidos contra los precios de adquisición de los refinadores estadounidenses. Entonces, sí es un comparativo peras contra peras, pero como vemos, en los mejores momentos es un crudo de precio medio entre $40 y $60 por barril, en donde los márgenes siguen siendo muy estrechos. Finalmente, el otro tema de márgenes que es muy importante es cuando hablamos de capacidad de refinación, estamos hablando de la capacidad de destilar crudo, o sea, meterlo en una unidad que lo calienta para separarlo en sus componentes primarios, pero no vemos que hay aguas abajo. Esos componentes solitos no funcionan, no funcionarían cuando los coches eran Ford Modelo T, pero ahorita con la sofisticación de los motores, etcétera, todavía hay que pasarlos por procesos en donde las moléculas no solamente se rompen, sino también se tienen que recomponer, agregarles hidrógenos, quitarles contaminantes como el azufre, como explicaba ya el doctor Briones, y entonces mi capacidad de producir productos de alto valor está dado por la disponibilidad de esas plantas aguas abajo, ¿no? Entonces, lo que está mostrando esta gráfica, que también es ilustrativa, es que llega un punto, o sea, no es posible correr una refinería al 100% de su capacidad, porque llega un punto en donde el siguiente barril va a perder valor, porque estoy produciendo yo un producto que me cuesta menos o que vale menos que el costo de mi materia prima. Entonces, en ese punto donde el valor marginal llega a cero, es el punto de utilización más eficiente de las refinerías, y por eso vemos que dependiendo de los niveles de precio, las refinerías pueden estar procesando niveles tan bajos como el 70% de su capacidad o niveles de 85 o 90%, pero nunca vamos a ver una planta productiva operando al 100%, ¿no?
Ya habiendo hablado de estas complicaciones, vayámonos un poco a las, y estoy también igual que el doctor Briones usando gráficas del reporte de la Agencia Internacional de Energía y veamos cuál es nuestra expectativa hacia adelante, ¿no? Ya lo decía el doctor Briones, hay una reducción muy importante en los consumos de hidrocarburos, como el carbón, el petróleo y el gas natural. En el caso del petróleo específicamente, no se espera regresar a los niveles de consumo. Esto está en joules, no está en barriles, nomás para que, por eso se ve más alto de lo que hablaba el doctor Briones, pero el punto aquí es no se espera regresar a los niveles de consumo de 2019 y se espera una reducción muy importante donde pasaríamos de un consumo actual de cerca de 88 millones de barriles a un consumo de 24 millones de barriles para el año 2050, ¿no? Y lo mismo pasa con el carbón y lo mismo pasa con el gas natural, aunque el gas natural tiene un repunte más importante por las necesidades de generación eléctrica del corto plazo. Esta es la misma gráfica que mostró el doctor Briones. Aquí el único mensaje que yo quisiera darles es, efectivamente hay un cambio en la matriz energética del sector transporte. El sector transporte es probablemente el sector más intensivo en hidrocarburos actualmente. Hoy por hoy existen soluciones claras, probadas y económicamente rentables para el transporte de coches, camiones y trenes, en donde puede ser costoso, pero relativamente sencillo movernos a un esquema, a una matriz de combustibles basada en la electricidad, y entonces la electricidad se genera con las alternativas, con tecnologías alternativas. Obviamente se requiere de inversiones muy importantes, no solo en el cambio del parque automotor, sino también en la generación y la distribución de electricidad, ¿no? Esto obviamente incrementa la demanda de electricidad e incrementa la demanda de espacios en transmisión y distribución que tienen que volverse más robustos para poder soportar los vaivenes de las tecnologías verdes que son intermitentes, ¿no? Porque dependen del sol y del viento que no son, normalmente no están disponibles, ¿no? El otro punto que es muy importante es cómo cambia la demanda por los productos producidos por una refinería. De acuerdo con el reporte de la Agencia de Información de Energía, el uso de gasolina y diésel, que hoy es el 55% de la demanda total de crudo, se reduce prácticamente al 15%, mientras que el etano, la nafta, el gas licuado de petróleo, que son productos precursores de petroquímicos, sube de 20% a 60% en el periodo del 2020 a 2050. ¿Qué quiere decir eso? Que la gráfica de márgenes que vimos anteriormente se vuelve mucho más complicada, ¿no? Porque ahora hay que empezar a enfocarnos en el valor de esa nafta, de ese etano, de ese gas licuado de petróleo para los fines petroquímicos. La industria petroquímica es una industria de altos ciclos, si bien sí hay consumos adicionales de plásticos, telas, etcétera, que es lo que se produce en la industria petroquímica. Estos son cíclicos, ¿no? Están aunados al crecimiento del Producto Interno Bruto, pero llega un punto en donde la industria se cae, ¿no? Y eso hace mucho más complicado el trabajo de la refinería. Entonces, si volvemos a esa gráfica y pensamos que en lugar de la gasolina, ahora el producto estrella va a ser la nafta, los refinadores se van a meter en unas situaciones muy complejas y van a tener que estar aunados a complejos petroquímicos para poder ser bastante eficientes. Entonces, ¿a qué se están enfrentando los refinadores? A una reducción muy importante de la demanda de productos basados en el petróleo crudo. Eso va a hacer que las corridas de refinación caigan hacia el 2050 en cerca de 85%, y eso quiere decir que muchos de los refinadores pues no van a sobrevivir. No va a haber activos
que no van a poder competir en este escenario y van a tener que cerrar y se van a volver activos que son una carga para las empresas que son dueños de ellos, porque van a tener que pensar qué hacer con ellos, si las van a volver terminales de almacenamiento, si las van a desmantelar y limpiar la zona, y todo eso implica costos importantes, ¿no? Simplemente para dar un ejemplo de cómo está viendo la industria este problema, Reliance, una empresa hindú que tiene una de las refinerías más grandes del mundo, la refinería Yanmagar, que tiene una capacidad de 1.2 millones de barriles a nivel de destilación primaria, está pensando muy seriamente convertir esa refinería a una refinería en un proyecto que ellos llaman de crudo a petroquímicos, ¿no? Sería una refinería que estaría enfocada exclusivamente en la producción de turbocina para el transporte aéreo y de insumos petroquímicos, y para eso recientemente ya cerraron un deal con Saudi Aramco, la empresa petrolera saudita, para que los apoye en toda la inversión que se requiere para hacer ese cambio tan importante, ¿no? Nuevamente, les recuerdo que estamos hablando de escenarios, ¿no? Y simplemente para que vean que si hay agnósticos a estos escenarios, el ministro saudita del petróleo recientemente comparó este reporte de la Agencia de Información de Energía como una secuela de la película La La Land. Entonces, cada quien decide en qué cree y en qué no cree, ¿no? Pero estamos hablando del futuro. Esto puede pasar o puede no pasar, ¿no? ¿Qué es lo que concluimos de todo esto? Que realmente sí va a haber una presión muy importante a la industria de la refinería. Eso va a traer retos económicos aún mayores a los que ya se enfrenta. Con la reducción de la demanda de combustibles de transporte, el aumento en precursores petroquímicos, va a ser muy importante que los refineros inviertan en cambios de configuración de sus refinerías para que les permitan derivar márgenes más favorables, y solo unos cuantos de nuestros refinadores que son los más eficientes van a poder sobrevivir, y el resto se va a quedar con activos improductivos cuyo retiro resulta muy costoso. Entonces sí es un reto muy importante el que se está enfrentando la industria de refinación. Realmente nadie sabe qué nos va a deparar el futuro, pero es muy claro que se requiere una acción en cuanto al cambio climático, y esa acción va a tener diferentes grados y diferentes niveles en diferentes países. Entonces, dependiendo de los grados y niveles que tenga esa acción, es cómo va a afectar a la industria de la refinación, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Y yo creo que lo dejo ahí para que nos pueda comentar Rosanetti y recibamos algunas preguntas. Muchas gracias, Bernardo. Muy claro. Rosanetti. Claro, con muchísimo gusto. Buenos días. Encantada de estar aquí y compartir la mesa con amigos conocidos de hace tanto tiempo. Yo quisiera, digamos, tratar de redondear todas estas valiosas aportaciones que ya escuchamos, empezando por darles mi opinión respecto al documento de la agencia. Pues está claro que la agencia lo que hizo fue decir, a ver, si queremos llegar a Net Zero en 2050, esto es lo que tendría que pasar, no es lo que va a pasar, pero esto es lo que tendríamos que hacer. Yo también les recomiendo mucho la lectura del documento para que sean capaces de dimensionar el tamaño de reto que tenemos como planeta. Uno de los grandes hitos que plantea la agencia, digamos, el inmediato, es que en 2021 ya no deberían de estarse aprobando nuevos proyectos de exploración y producción de petróleo. Eso no está ocurriendo en el mundo. Seguimos aprobando proyectos. México es un caso donde solo se le aprueban a Pemex, pero bueno, seguimos aprobando como planeta proyectos, pero es muy importante que ustedes, jóvenes, tengan muy claro el tamaño de reto, insisto, que tenemos como planeta para poder, pues vamos a decirlo así, salvar nuestra permanencia en el mismo. Dicho eso, quisiera destacar también que sí hay esfuerzos claramente puestos ya con una línea estratégica definida por el lado de Europa y Japón, que son, vamos a decir, gobiernos en donde hay políticas públicas muy desarrolladas para que se vayan cumpliendo algunos de los hitos. Por ejemplo, lo mencionó Víctor, el de los carros eléctricos. La agencia dice, pues deberíamos de tener para el 2030 el 60% de los automóviles, de la venta de automóviles nuevos debería de ser carros eléctricos. Bueno, cada país tendrá que hacer su esfuerzo, pero insisto, ya hay políticas claras que sí apuntan para ahí, de tal forma
que donde coincido totalmente con mis colegas es en donde se ve mucho más probable la disrupción, el cambio en un corto plazo, sobre todo para este tipo de proyectos, es en la disminución de la demanda del combustible para el transporte. Y eso, ya lo explicaron los colegas, tiene un impacto directo sobre las corridas de refinación. Otro aspecto del que les quiero comentar rápidamente es toda este planteamiento, digamos, que oíamos de qué están haciendo los países, están al final de cuentas dejando de invertir o no. Tenemos, insisto, decisiones claras de empresas, ya comentó Bernardo algunos ejemplos importantísimos, que están cambiando completamente la estrategia o están vendiendo activos y nosotros los estamos comprando, pero es una realidad que en este momento yo no sé si ustedes oyen un eco. Hay un eco raro ahí. ¿Verdad? Ok, Sí. creo que ya desapareció. No. ¿No? ¿Así me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Mejor. Ok, perfecto. Perdón, decía, la burbuja que estamos viviendo en este momento con los precios del petróleo puede descontrolar, puede confundir. Se habla de los famosísimos $100 por barril, es una realidad, algo se comentó, a nadie le convienen $100 por barril. Despiertan una serie de productores de mayor costo que representan mayor competencia para la OPEP. Entonces, la burbuja, más bien el corto, está claramente identificado para este verano, debido a que el verano pasado, más bien todo el año pasado, no hubo inversiones, y este año ya tenemos la demanda despierta, la demanda se concentra, la demanda de gasolina y diésel se concentra en el verano, sobre todo en los Estados Unidos, y parece que hay un corto. Entonces, tenemos precios por arriba de los $70, pero no parece ser que después del verano se pudieran quedar ahí. Es una realidad, ya se explicó, que la demanda que se ve más difícil de abatir es la de gas natural y petroquímicos. Esa demanda se va a mantener y pues México, no sabemos, no está concentrando sus esfuerzos en ese tema. Pemex es un productor de petróleo y lo que tiene de gas natural lo tiene asociado. Les doy un dato. Actualmente el gas, digamos, que Pemex es capaz de entregar al mercado para usos distintos a los suyos, hay días en que va a 0 y el mejor día actualmente llega a 200 millones de pies cúbicos, cuando nuestro consumo global total es de 8 billones de pies cúbicos diarios. Ergo, Pemex no tiene gas y nadie estamos invirtiendo en gas. Los márgenes de refinación a los que se refería Bernardo, que efectivamente es una industria de bajos márgenes, y de ahí también mi comentario sobre los precios. A nadie le conviene un nivel de precios de $100 por barril. En nuestro país es particularmente grave. Tenemos en la gráfica digamos, la distribución de los productos que mostraba Víctor también, veíamos ahí en un otros que representaba el 1%. Ese otros, que es el 1% de una refinería eficiente, ahí entra el combustóleo. En México, la producción de combustóleo, le estoy hablando de los datos de mayo que acaban de salir y el promedio no crean que cambia mucho, es del 37%. Y tenemos refinerías que echan a perder prácticamente la mitad de cada barril de nuestro petróleo que procesan. Por lo tanto, las pérdidas de Pemex pues son conocidas, las pérdidas operativas de Pemex Transformación Industrial, y eso no va a cambiar. No importa, importa mucho en términos sobre todo ambientales, pero no importa si la CFE se pudiera comer todo ese combustóleo, que no puede, pero no importa. Lo que es una realidad es que a Pemex le representa perder dinero por la simple y sencilla razón de que un barril de combustóleo vale menos que un barril de petróleo. Mientras esto no cambie, y no va a cambiar, insisto, porque la reconfiguración de las refinerías es costosísima. Les doy un dato público. Se anunció que se va a reactivar el proceso de reconfiguración de la refinería de Tula. El proceso
lo anunció el presidente, cuesta como 2.8 billones de dólares. Y dijo que va a poner la primera parte del capital, 600 millones, tomando dinero que le correspondía a la educación. Se los dejo para sus propias conclusiones. Entonces, nuestras refinerías, aun cuando no tuvieran estos retos brutales que ya explicaron mis colegas, son entidades que no tienen forma de ganar dinero. La lógica de pónganse a refinar, no importa si pierden dinero, bueno, pues en realidad lo único que está haciendo es cavar un hoyo fiscal cada vez más grande que ustedes y yo estamos pagando vía nuestros impuestos. Con esta información, digamos, me parece a mí que espero tengan ustedes suficientes inquietudes como para preguntarse si Pemex, solo, refinando y produciendo no más de 1.6 millones de barriles al día, es capaz de enfrentar todos los retos que implica este siglo XXI tan complicado. Y por mi parte, pues son los comentarios que les traigo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Rosanetti. Muy claro. Bien, tenemos varias preguntas. Voy a leer la primera, cualquiera de ustedes que quiera tomarla. Bienvenido. Es una pregunta de Carla Omaña. Si bien a nivel mundial la tendencia está enfocada a las energías verdes, México aún se encuentra lejos de una independencia en combustibles fósiles. En ese sentido, ¿cuál es el reto para México con una política energética centrada en la independencia en combustibles fósiles, supongo? O sea, ¿cuáles son los retos de tener una política energética basada en la producción de combustibles fósiles? Pues, si quieren, me arranco y le agradezco a Víctor y a Rosanet que me completen un poco, pero Sale. yo creo que sí tendríamos que enfocarnos en qué es realmente la independencia energética de un país, ¿no? El asumir que la independencia energética es producir todo lo que consumimos, resulta preocupante, ¿no? O sea, estamos bendecidos con recursos minerales importantes, no somos capaces de transformarlos todos, tenemos una dependencia de importaciones importantes, pero eso no quiere decir que tengamos inseguridad energética, ¿no? O sea, creo que es más importante, para la seguridad energética es más importante tener mejores sistemas de distribución y mejores sistemas de almacenamiento, tener inventarios estratégicos, tener ese tipo de cosas que buscar la solución en la producción en sí misma, ¿no? Ahora, si nos quisiéramos enfocar a un mercado autosuficiente, que ha sido una intención declarada del gobierno actual. Primero, es muy complicado, ¿no? Porque, como ya dijo Rosanetti, las refinerías en México tienen limitantes aguas abajo que al aumentar la destilación del crudo generan productos de mucho menor valor que no necesariamente satisfacen nuestras necesidades, ¿no? Nuestro problema de importaciones son gasolina, diésel y turbocina recientemente, pero no es combustóleo, ¿no? Y desafortunadamente, como el combustóleo que sí producimos es de bastante mala calidad, estamos importando combustible de buena calidad y tratando de exportar un combustible de mala calidad, lo cual pues no es un negocio. Es muy complicado, creo yo, tratar de basar una política industrial en una visión de autosuficiencia, ¿no? Yo te daría otro ejemplo que es a lo mejor un poco absurdo, pero es como si me dijeras, oye, yo quiero ser autosuficiente en cerezas. Oye, pues en México no se dan las cerezas, no puede ser autosuficiente en cerezas, ¿no? Los españoles no producen crudo, ¿no? Entonces hicieron un ejercicio importante en invertir en refinerías y de todos modos importan, ¿no? O sea, el problema de la seguridad energética no está dado por mi capacidad de ser autosuficiente, está dado por mi capacidad de importar y de transferir ese producto a las zonas de consumo de manera eficiente, de manera menos costosa y mantener
inventarios estratégicos para enfrentarlo, ¿no? Eso claramente es creo yo, es la problemática de la visión de la autosuficiencia. Gracias. Muy, muy claro. No sé si Rosanetti o Víctor quieran complementar esto, si no tenemos otras preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Alfonso Uresti. ¿Qué hace Pemex con el combustóleo de mala calidad que no logra vender? Es que lo vende. O sea, al final Pemex lo está vendiendo y cuando el mayor problema que tiene Pemex es logístico. A ver, para mí el mayor problema que tiene Pemex es financiero. ¿Ok? Bueno, dicho eso, suponiendo que no existiera el tema económico que realmente no nos importara a nadie, es una pena porque es nuestro dinero, el problema de Pemex es logístico. Tiene una capacidad muy... las refinerías de mayor producción de combustóleo, pues los tiene en Tula y Salamanca. Como son refinerías inland, pues, entonces, para poder mover y hacerle algo a ese combustóleo, que es, insisto, exportarlo, sí hay todavía mercado de exportación, lo tienes que vender baratísimo porque es una cosa muy contaminante, pero lo tienes entonces que mover a las costas y no ha habido a lo largo de todos estos años, ojo, Pemex no empezó a producir combustóleo el sexenio pasado, tiene toda su vida produciendo combustóleo, solamente que antes el mercado era otro, pero bueno, entonces sacarlo de ahí es un problema, se llenan los tanques de almacenamiento dentro de las refinerías y hay que parar las refinerías porque ya no cabe el combustóleo mientras lo sacas. Requiere entonces una serie de inversiones fundamentalmente en logística para poder mover ese combustóleo, llevarlo a las costas y exportarlo. Ahora, dicho eso, insisto, para mí, que tengo esta clara preocupación financiera por las finanzas del país y por el futuro de nuestros hijos y nietos, es que la mejor solución del combustóleo es no producirlo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Rosanetti. Si me permites nomás agregar, Juan Carlos, también por favor. No hay que perder de vista la política reciente en materia de generación eléctrica, ¿no? Los cambios al sistema de despacho de la red eléctrica, en donde se le está dando preferencia a las plantas de la CFE, es para darle preferencia a plantas termoeléctricas que consumen combustóleo. En los 70s, cuando se diseñó originalmente el sistema de refinación, se diseñó también un sistema de termoeléctricas que están pegadas a las refinerías, hay una en Tula, hay una en Salamanca, etcétera, que consumían ese combustóleo. Como dijo ya Rosanetti, era un mercado diferente, ¿sí? Desde entonces la CFE creció a termoeléctricas duales y a termoeléctricas más dependientes de gas natural licuado. El combustible marginal de la electricidad en México debería ser el gas natural licuado. Al forzar el consumo del combustóleo, que sí se nos está volviendo un problema, estamos causando dos temas importantes. Estamos encareciendo la electricidad en este país y estamos generando un problema de contaminación muy grave. No más quería agregar ese tema. Muy bien. Otra pregunta, claramente en la mente de casi todos. ¿Qué piensan de la reciente adquisición de Deer Park? ¿Cuál es el principal reto que tiene Pemex operativamente hablando con esta nueva refinería? Bernardo hizo un artículo muy completo, yo creo que la respuesta la tiene claramente él. Gracias. Si quieren, ahí les publico una cosa en expansión que a lo mejor da las respuestas. Pero la razón de la inversión de Pemex en Deer Park, del primer 50%, fue una estrategia de colocación de crudo, ¿no? Nos necesitábamos en el incremento de la producción de Cantarell, que vimos el pico hacia el año 2004, pues nosotros estábamos muy preocupados de que ese crudo al entrar al mercado redujera sustancialmente su precio, porque al mismo tiempo teníamos amenazas muy claras de producción de Canadá y producción de Venezuela, y lo que tratamos de hacer es fomentar la construcción de capacidad de alta conversión en la costa norte de Estados Unidos y también en México, ¿no? En México se hicieron los proyectos de Cadereyta y Madero
bajo esa óptica, y finalmente Minatitlán, que Minatitlán tardó mucho más tiempo en terminar. Y luego en Estados Unidos hicimos la asociación con Deer Park, y luego hicimos una serie de contratos de largo plazo que ya no eran asociaciones, porque el tema de asociarse tiene complejidades en cuanto a la cantidad de dinero que hay que meter, en cuanto a la negociación de productos, en la negociación de precios, etcétera, etcétera. El cambio, o como ha sido declarado por el gobierno, la idea de comprar el total de la refinería es para satisfacer a partir de la refinería, como si fuera una refinería en el territorio nacional, las necesidades de demanda de productos petrolíferos en México. Yo creo que hay muchos cambios que esa refinería necesita hacer para poder lograr hacer eso, ¿no? Esa refinería está diseñada para meter sus productos a una arteria principal de suministro a la costa este de Estados Unidos, que es el Colonial Pipeline. Recientemente se volvió famoso por un ataque de hacking que hubo. En el muelle no es suficiente. Si quisiéramos traer toda la producción de gasolinas de Deer Park a México, el muelle no da para traer esos barcos hacia México, y no hay interconexiones por ducto. Entonces sí se necesitan hacer inversiones importantes. El tener esa refinería pues va a requerir capital de Pemex, va a haber una demanda en el capital de Pemex para hacer estos cambios. Vamos a estar operando una refinería en un país extranjero. Nada limita a la autoridad en Texas o a la autoridad en Estados Unidos, en caso de una emergencia, restringir las exportaciones. Eso no está limitado por los acuerdos de libre comercio o por los acuerdos de la OMC. Pues realmente no es la compra de la refinería de Deer Park no necesariamente cumple las necesidades de autosuficiencia que se ha marcado el gobierno nacional, ¿no? Y por otro lado, pues estamos entrándole a administrar una refinería en un país con regulación ambiental mucho más estricta, donde pues el costo de la mano de obra, el costo es mucho más alto. Hay que traer gente muy capacitada. Hay un tema ahí, la refinería trabaja en concordancia con una planta petroquímica cuya propiedad y control la va a mantener Shell, y muchos de los productos que se dan de refinería se venden a esa planta. Hay un montón de precios de transferencia entre esos dos que hay que manejar. Hay un montón de temas administrativos que son muy complejos, ¿no? Entonces, en general, yo sí creo que le estamos poniendo una demanda de capital adicional a Pemex que no necesariamente cumple los objetivos que plantea el gobierno federal. Y creo que Moody's también ya lo dijo muy claramente. Muy claro, muy bien. Hay una pregunta que no tiene que ver con lo que se expuso aquí, pero que a mucha gente le interesa. ¿Qué tan importante es el robo de combustible en las refinerías? A ver, yo quisiera abordar ese tema con la experiencia que tuve en la administración pasada, cuando se definió todo el régimen de permisos que incluían los permisos para las refinerías. Bajo esa lógica de, pues hay que tener un seguimiento claro de dónde sale el combustible que se vende en cada estación de servicio. Se planteó con la Comisión Reguladora de Energía una coordinación para llevar a cabo un sistema que tratara de emular a un sistema originalmente diseñado en Colombia y reproducido en Perú, que permite conectar, digamos, un rastreo de la molécula con un tema de, ¿cómo se dice?, de revisión de los inventarios, de la bomba hacia atrás, incluyendo las refinerías. Lo que les puedo decir es que conocimos, gracias a ese esfuerzo, conocimos una serie de, ¿cómo llamarlo? Pues de problemas serios en las refinerías. Por ejemplo, falta de medición, una medición adecuada a la salida de la misma. Mientras se discutía este tema de, pues, oye, pues es que esto no puede ser, hay que meter un medidor. Se acabó el sexenio y esta administración no retomó el tema.
Es una realidad, todos lo sabemos. Digo, yo he visto algunos reportes entregados por el INAI sobre el tema de robo, que en sí el reporte que yo conozco es un reporte de quebranto a Pemex por robo, el cual sí se ve notablemente disminuido. No tengo el dato porque no lo dan de los barriles. Pero, pues digamos que los elementos cuadran si consideramos que se han cerrado ductos, ¿no? Está bien, se cerraron ductos y así parecería que el perro está muerto y se acabó la rabia. Sin embargo, el problema de esto es que, pues bueno, no hay ninguna trazabilidad detrás, es una realidad que ahora estamos enfrentando la importación ilegal y las decisiones que se toman son igual de drásticas que la de cerrar ductos. Es decir, ahora se tomaron medidas de cambios en las reglas de comercio exterior que van a impedir a los privados importar desde sus plantas directas el combustible. Entonces, me queda clara la preocupación sobre la existencia de producto ilegalmente introducido al país, sobre la existencia que todavía hay de robo, pero lo que es una realidad es que no se están tomando medidas estructurales, que por ejemplo, el tener una vigilancia sobre lo que pasa en la refinería. Con este cambio de la medida de comercio exterior, el único que puede importar es Pemex o la CFE, y la verdad es que pues eso asume una santidad por parte de las empresas del Estado, que bueno, pues no, me parece que no debería de tomarse ese juicio. Entonces, lo que les puedo comentar, insisto, tratando de resumir todo esto que ya les dije, es se intentó abordar con este sistema de rastreo de la molécula y quedó completamente suspendido por esta administración. Bien, muchas gracias. Hay varias preguntas más muy interesantes todas. Estamos acabando ya el tiempo asignado. Vamos a tomar una más y les prometo que vamos a tener una segunda edición de este tema de la refinación y retomaremos las preguntas que no podemos contestar ahora. Nos preguntan por qué los que asesoran al presidente, estoy leyendo textual, ¿por qué los que asesoran al presidente no toman en cuenta todos estos factores para diseñar una política energética que no haga perder dinero a Pemex y CFE? Bueno, porque esta es mi lectura después de estos 2 años en donde créanme que yo también me he pasado mucho tiempo preguntándome esto. Me parece que en primer lugar hay una ponderación absoluta de las consecuencias políticas antes de las económicas. Entonces, para este gobierno, el discurso del presidente podemos decir que ha sido congruente de todas sus candidaturas. Para este gobierno encontró que le resultaba políticamente útil el promover que Pemex o la CFE, lo de la CFE lo incorporó muy recientemente, pero Pemex como el único proveedor de servicios de hidrocarburos, digamos, para el país, y que el tema de la gasolina es un tema que a todos nos hace, a todos, cualquier ciudadano, el que sea, puede, digamos, le hace sentido el que la gasolina suba o la gasolina baje. Lo toma, promete que si Pemex produce gasolinas, estas primero dijo van a bajar, le dijo no, bueno, siempre no van a subir más que inflación, y eso pues le abona políticamente. Es, creo yo, insostenible, pero políticamente le ha traído sus ventajas. Es mi lectura. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Algo que quieran agregarnos, no necesariamente de esta pregunta, sino del tema, antes de que agradezcamos y nos despidamos? Yo sí quisiera invitarlos a todos, a cooperar. La transición energética es una responsabilidad de todos como ciudadanos, no solo, por supuesto, las políticas públicas es la herramienta más poderosa que hay,
pero todos tendríamos que hacer conciencia de esto, todos tendríamos que consumir menos en general de todo para bajar las emisiones al país, al planeta. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Rosanetti. Bernardo, Víctor, ¿algo más? No, pues yo nomás darles las gracias, Juan Carlos, como siempre. Creo que el instituto es un trabajo fabuloso de darle un poco de color a estos temas. La información es muy importante, ¿no? El entender las problemáticas nos ayuda a ser mejores. Y hacerle eco a lo que dijo Rosanetti, ¿no? El tema ambiental no es un tema futuro, es un tema presente. Y no es una cosa que se va a solucionar solo con políticas públicas o solo con políticas industriales. Se tiene que solucionar con cambios de actitud de toda la gente, ¿no? Y todos tenemos cosas que hacemos mal, prendemos luces y no las apagamos, desde esas cosas muy tontas, ¿no? El uso de bolsas de plástico no reciclables, todas esas cosas, yo creo que sí vale la pena que todos pensemos cuál es nuestra chamba como ciudadanos de este mundo, ¿no? No solo de México. Muy bien, estupendo. Bien. Muchas gracias. Juan Carlos, Víctor, adelante, por favor. igualmente nada más agradecerles la oportunidad para participar en este foro. Es muy interesante. Muchas gracias, Víctor. Bueno, el que agradece claramente soy yo a los ponentes y a la comentarista, brillantes como siempre. Quiero agradecer también a todos los que se conectaron y a los que hacen posible el equipo del ITAM que hace posible estas transmisiones. Antes de despedirme, quisiera recordarles que el próximo jueves vamos a tener la sesión sobre seguridad de los sistemas eléctricos, donde vamos a ver varios aspectos, entre otros, muy interesante, el reto que representan las energías renovables en el sistema eléctrico, ¿sí? En términos de seguridad del suministro eléctrico, pero vamos a ver también, Bernardo mencionó el problema que representan los hackers a sistemas complejos como el Colonial en el caso del gas, pero también hay gran preocupación entre los operadores de los sistemas eléctricos de los problemas que pueden presentar los hackers. Y bueno, pues es como les decía antes, un reporte que hizo la Agencia Internacional de Energía, que lo van a presentar aquí, es un reporte nuevecito. Entonces les va a llegar la invitación con tiempo desde ahora ya me comprometo a continuar este diálogo que pues evidentemente dejamos muchas preguntas sin responder y vamos a retomarlas en una próxima sesión. Entonces, muchas gracias a Bernardo, a Víctor, a Rosanetti, a todo el equipo del ITAM, Jorge, Carmen, Laura, todos los que participan en esto y desde luego a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho.